El Conmonitorio de San Vicente de Lerins, capítulo 11. Aplícase el citado lugar del Deuteronomio a los herejes Nestorio, Fotino y Apolinar. Quizá querrán los lectores, y acaso me pedirán, que señale algunos casos, en que se hayan verificado las referidas palabras de Moisés. Es muy puesta en razón esa petición, a que voy a satisfacer, antes de pasar adelante, y empezando por lo que saben todos, y está más a la mano. ¿Qué tan grande nos parece, que sería, poco a, la tentación de los católicos, cuando el infeliz Nestorio repentinamente convertido de oveja en lobo, se ensangrentaba, y encarnizaba en el rebaño de Cristo, al mismo tiempo, que los invadidos por él, pensaban, que no era lobo, y por tanto se exponían sin recelo a sus mordiscones? Quien no había de hallar gran dificultad en creer, que erraba un sujeto, aprobado por el gravísimo juicio del imperio, y de los sacerdotes, amado de los santos, favorecido, y aplaudido de todo el pueblo, y que cada día explicaba en público las escrituras canónicas, y rebatía los errores pestilentes de los judíos, y de los gentiles, como no se había de juzgar, que enseñaba, predicaba, y sentía bien, el que a rostro firme hacía guerra a las blasfemías de todas las sectas, y que no tendría la depravada intención de introducir la suya, cuando daba contra todas las demás. Pero esto es, lo que nos previno Moisés: os tienta el Señor Dios vuestro, si le amáis, o no. Dejemos a Nestorio, que siempre tuvo más de pasmoso, que de provechoso, menos de mérito, que de fama, y en la opinión del vulgo pasó algún tiempo por hombre grande, debiéndoselo a la gracia de los hombres, y no a la de Dios. Y traigamos a recuento otros varones, que por ser de más provecho, y de industria superior, fueron de no pequeña tentación para los católicos. A nuestros mayores debemos la memoria de lo mucho, que tentó Fotino a la iglesia sirmitana en la Esclavonia, infestando las dos Panonias de húngaros y austríacos. Después de habérsele hecho sacerdote con aplauso universal, haber servido como católico algún tiempo a la iglesia, de repente, a manera del profeta, o soñador del Deuteronomio, comenzó a persuadir a sus feligreses, que siguiesen dioses ajenos, o unos errores extraños, de que no tenían noticia. Esto es común a todos los herejes. Lo particular, y peor de Fotino fue, el haber abusado para ese mal fin de un ingenio grande, de una copiosa erudición, y de una elocuencia muy valiente, disputando en dos lenguas, y escribiendo con mucho raudal de palabras, y con harta gravedad, y en tono, según se ve en sus libros, parte escritos en griego, parte en latín. A bien, que sus feligreses, velando sobre la pureza de su fe, y aprovechándose de las cautelosas advertencias de Moisés, admiraban sí, la elocuencia de su pastor, o profeta, pero no dejaron de barruntar la tentación, para apartarse de caer en ella, y huyeron del que antes seguían. Además de Fotino, de que acabamos de hablar, tenemos en el hereje Apolinar otra prueba de las tentaciones y peligros de la iglesia, y un buen aviso para el cuidado con que debemos resguardar nuestra fe. Ese Apolinar causó en sus discípulos muchas inquietudes, angustias, dudas y sospechas entre el respeto que debían a su maestro, y el recelo de faltar al obsequio de la autoridad de la iglesia, porque en efecto creían que no andaban muy acordes, aunque no estaban seguros de eso, ni era Apolinar algún hombrejo, que se reputase por fácilmente despreciable. Antes bien era tal, y tan grande su persona, y circunstancias, que atraía fuertemente hacia sí la atención y crédito de sus oyentes. Porque, ¿quién fue más agudo que Apolinar, ni más ejercitado, ni más docto, cuantas sean las herejías que oprimió con sus escritos, y cuantos los errores que confutó? Bástenos traer, como por señal de lo demás, aquella obra nobilísima y grandísima, no menos que de 30 libros, en que con una inmensa máquina de argumentos dio al traste con todas las calumnias locas de Porfirio. Sería gran prolijidad el dar aquí por extenso toda la lista de las obras que compuso,
pudiendo por ellas competir con otras columnas altas de la iglesia, a no haberse aficionado demasiadamente a sus curiosas invenciones de novedades profanas, afeando con esta especie de lepra todos sus escritos, y dejando en la iglesia, no el renombre de columna, que pudiera sostenerla, sino el de mal profeta, o soñador que la tentase.